Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. En este programa vamos a conversar acerca de algo muy importante y es acerca de qué tan difícil es emprender en Perú. Vamos a analizar un poco esto en base a los datos, a diferentes factores que tenemos en el mercado y también vamos a conversar un poco acerca de estos requisitos legales y que tenemos para emprender en Perú. Y también me gustaría compartirte un poco de analizar, ¿no? Ver la perspectiva entre emprender en Perú o emprender en otro país o cómo funcionan los mercados, ¿sí? ¿Cuáles son esas diferencias? Porque, como tú sabes, nosotros somos un corredor de seguros que estamos en Perú, pero también tengo otra empresa donde exportamos servicios a países como Estados Unidos, México, España. Y te voy a poder contar un poco mis experiencias que he encontrado en trabajar en estos diferentes mercados y cuáles son las principales diferencias que tenemos de trabajar con otros mercados extranjeros versus Perú. Así que eso es lo que vamos a definir o vamos a conversar en este programa. Listo, entonces, lo primero, emprender en general es difícil. No es solamente difícil emprender en Perú, emprender en varios países es difícil. ¿Sí? Porque emprender es un proceso difícil, es empezar una empresa, muchas veces empezamos haciendo cosas que no conocemos al 100%, eso es parte del aprendizaje del emprendedor. Y esto también nos lo demuestran las estadísticas, porque vemos que en Perú, por ejemplo, solamente una de cada 10 empresas que se constituyen en Perú sobreviven al primer año, ¿no? Y esto no es como que sea algo solamente de Perú, esto es algo que pasa en muchos países. Hay muy pocas empresas que logran pasar el primer año. Entonces lo que vamos a querer ver en este programa es poder separar estos factores. Los factores que tienen que ver netamente con la dificultad de emprender versus los otros factores que nos pueden jugar en contra que podemos encontrar en Perú. Ahora, como te decía, emprender es difícil incluso cuando ya vienes con alguna experiencia corporativa previa, porque el emprendimiento en sí tiene sus propios retos. Así que eso es lo que vamos a querer separar en este programa. Entonces vamos con los primeros retos que podemos encontrar para emprender en Perú. Digamos, si tú estás pensando en iniciar un negocio en Perú o tal vez ya estás trabajando un negocio en Perú, pues es importante que veamos esto. Porque uno de los primeros o los principales retos que podemos encontrar en Perú a nivel de competitividad y mercado es el gran reto de la informalidad. Mira, lo que estamos viendo ahora en este cuadro, pues es la informalidad laboral que tenemos en Latinoamérica y como vemos, pues Perú está casi de los peores. No es el país con mayor informalidad de la región. De hecho, al 2023 Bolivia es el país con un mayor porcentaje de informalidad laboral, con el 80.8%, y seguía Perú con el 73.6%. Estos son los números que nos brinda la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, al 2023. Ya tenemos un nuevo reporte al último trimestre del 2024. No lo he puesto porque en el último reporte por algún motivo todavía no salen los datos de Bolivia, pero los porcentajes se han mantenido casi igual. Por ejemplo, México está por el 54%, Perú ha subido un poco casi el 74%. ¿Sí? Luego vamos a ver cómo estos factores nos pueden afectar a nivel de mercado, a nivel de negocio, pero sí es importante reconocer y ver que pues en Perú uno de los retos que tenemos es el alto nivel de informalidad laboral. Sí, no solamente laboral, sino también a nivel de empresas, de impuestos, ¿no? Y después vamos a ver cómo estos factores pues, nos afectan en los negocios. Luego, también tenemos que la recaudación de impuestos en América Latina, pues la presión fiscal, que es el porcentaje o lo que se recauda a nivel de impuestos entre el PBI, eso nos da un ratio para saber qué tanto se pagan impuestos en cada país o qué tan efectivos somos para recaudar impuestos en los países. A eso le llamamos la presión fiscal o la presión tributaria. Pues vamos a ir viendo que en América Latina, pues Perú también está con uno de los niveles más bajos de recaudación o presión tributaria de América Latina. Estamos al 19%, pero vemos que otros países, por ejemplo como Chile, están alrededor del 23%, o Argentina también alrededor del 29%. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque estos factores de informalidad pues, nos van a afectar a nivel de empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel de competencia, digamos. Si nosotros estamos abriendo una empresa en Perú, pues si queremos hacer como se debe hacer las cosas, todo de forma formal, pagar los impuestos, contratar correctamente, constituirnos, pues como el mercado es tan informal, ahí tenemos un problema a nivel de competencia. Porque, por ejemplo, si tú abres tu empresa, o nosotros tenemos nuestra empresa, nosotros pagamos el IGB, pagamos el impuesto a la renta, tienes que pagar los beneficios sociales, los seguros, etcétera. Y si tú terminas compitiendo en un mercado donde las otras empresas no tienen este nivel de formalidad, ¿qué es lo que va a pasar? Estos impuestos
que no son un costo, que son impuestos finalmente, o estas regulaciones, se terminan convirtiendo en costos que nos diferencian a nivel de competitividad. Porque, por ejemplo, una empresa formal, cuando tú vendes, vas a tener que incluir el 18% dentro de tu factura, dentro de tu boleta para poder vender. Pero si tú tienes que competir con otra empresa que es informal y que no va a pagar el 18% de IGB, tal vez no genere factura, tal vez no genere boleta, y va a estar con un precio 18% menor al tuyo solamente por el tema del impuesto. Que esto no es lo que debería ser, pero eso es lo que vemos en el mercado peruano por el alto grado de informalidad. Esto también lo vemos reflejado a nivel del impuesto a la renta. También no muchas empresas pagan impuesto a la renta. Entonces, el hecho que existe esta informalidad en el mercado y sea tan grande, pues nos genera que empezar o seguir creciendo una empresa en Perú, pues sea un poco complicado, ¿no? Porque si nosotros somos formales, vamos a competir con empresas informales que tienen menores costos porque no cumplen con la regulación, no compran los seguros, no pagan los impuestos, ¿sí? Entonces, eso nos genera que las empresas que somos formales, pues tengamos un mayor costo de operación, ¿no? Y esto no debería ser así, porque realmente cuando analizamos económicamente, financieramente el tema de los impuestos no son un costo, no deberían ser un costo, ¿sí? Muchas veces he escuchado empresas o algunas personas que dicen, no, es que el IGB pues es un costo para mi empresa, se me complica. O he escuchado algunas empresas, ¿no?, que me dicen, uy, no, ahora tengo problemas porque tengo que pagar 20.000, 30.000 soles de IGB que no había considerado, ¿no? Y al final el tema de los impuestos, tanto el impuesto a la renta o el IGB, no deberían tratarse como costos, son impuestos. Lo que pasa es que si no tenemos un buen planeamiento financiero a fin de año, pues nos puede sorprender cuánto es lo que tenemos que pagar en el impuesto a la renta, ¿no? Pero eso no debería ser un problema, digamos, el hecho de que existan los impuestos no es un problema. El problema es que si no hacemos la planeación financiera correcta desde un inicio, y eso nos puede generar un problema. Pero bueno, cerrando este tema, sí, emprender en Perú se puede volver un poco complicado si es que consideramos el alto nivel de informalidad que existe en el mercado, porque vamos a estar compitiendo con costos más altos versus empresas que no son formales. Ese es el primer punto que tenemos. Luego, si hablamos a nivel tributario legal en el Perú, pues acá las cosas sí no están tan mal, ¿sí? Porque hay algunos puntos que tenemos a favor en Perú. Por ejemplo, emprender o iniciar una empresa, constituir una empresa en Perú es relativamente económico. Por ejemplo, puedes constituir una empresa en Perú con 500, 600 soles para pagar los gastos notariales. La minuta o el modelo de minuta lo puedes descargar de la web de la SUNAT. Digamos, hay varios mecanismos mediante los cuales podemos constituir una empresa relativamente rápido en Perú y con bajos costos, ¿no? Ahora, en ese punto, pues va a depender de tu tipo de empresa, del tipo de sociedad, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tú estás abriendo una empresa tipo SAC, donde tienes socios, donde vas a tener que tener un estatuto más definido con algunas acciones para el tema de los socios, pues ahí no lo vas a poder hacer tú solo y sí va a ser necesario, por ejemplo, que contrates los servicios de un abogado para que te ayude a la constitución de una empresa. Pero en general en Perú es bastante sencillo y no es tan caro. Te puedo contar de experiencia propia. Por ejemplo, yo abrí dos empresas. Una la pude abrir de forma, ya hace años. Una de las primeras empresas que empecé a trabajar, que hoy día ya no existe, pero lo pude hacer desde la página web de SUNAT, pude bajarme el estatuto, pude hacer todo, lo pude hacer por internet, pude contactarme con la notaría y finalmente lo pude hacer todo relativamente sencillo, sin tener que ir a las oficinas, etcétera. Fue muy sencillo. Luego sí he constituido otras empresas donde es necesario contratar un abogado para que te ayude con la estructura, ¿sí? Pero tampoco es que sea algo muy complejo, ¿no? Ahora, tenemos esas dos opciones y te digo, es relativamente sencillo. Incluso activar tu RUC, tú puedes ir a la SUNAT. Yo sé que a veces vemos la SUNAT como una organización, algo que está en nuestra contra, pero sorprendentemente tiene canales de atención muy buenos. Si tú llamas por teléfono a la SUNAT, te puede asesorar, te puede explicar cómo emitir tus facturas, cómo darte de alta, cómo hacer algún trámite que no sabes hacer por su web. Ellos te lo facilitan, ¿no? Y de hecho tú puedes ir a la oficina de SUNAT y preguntarles cómo haces para darle de alta a tu SUNAT, a tu RUC, cómo haces para registrarte, etcétera. SUNAT por esa parte pues lo hace muy, muy sencillo, pues. Y obviamente les conviene que más empresas puedan empezar a tener su RUC y se formalicen. Entonces, por esa parte pues es algo que es un punto a favor que tenemos en Perú a nivel tributario. Ahora, como empresa, pues mínimo vamos a tener que estar revisando o vamos a tener que trabajar con dos impuestos que son
el IGB y el impuesto a la renta, que también son relativamente sencillos de administrar. ¿Sí? Obviamente, si tú ya tienes una empresa, dependiendo en qué régimen estés, pues vas a necesitar la ayuda de un contador para poder gestionar toda tu parte de IGB, de impuesto a la renta a fin de año, pero tampoco son impuestos que sean súper complicados. En la mayoría de los negocios es algo bastante directo y sencillo. Y luego, a nivel legal, pues vamos a tener un par de seguros que normalmente son obligatorios para muchas empresas. Uno, que tenemos el seguro de vida ley, que es para todas las empresas que son formales en Perú y que tienen trabajadores en planilla, necesitan contratar el seguro de vida ley. Y luego también tenemos otro seguro, que es el seguro del SSTR, que lo vamos a tener para ciertas actividades de riesgo en el Perú. Pero en general ambos seguros son relativamente económicos, no son seguros o condiciones que podemos ver como en otros países que realmente se vuelven una barrera para poder iniciar tu negocio, para empezar a trabajar en un país. Entonces, en esta parte tributaria y legal, pues bajo nuestra experiencia y experiencia de otros clientes, pues vemos que realmente no es tan complicado en Perú iniciar una empresa o cumplir con las formalidades mínimas para operar como empresa en Perú. Y eso yo sí te podría decir que es un punto a favor en Perú, que tenemos esa facilidad y estos costos baratos para iniciar. Y antes de seguir con el siguiente punto, pues te quiero recordar que nosotros como corredores de seguros te podemos ayudar con todos los seguros que tengas en tu empresa. Tal vez si tú tienes una empresa con más de 50 o 100 trabajadores, te habrás dado cuenta que administrar tus seguros de SSTR, Vida Ley o el AEPS se puede volver un poco compleja, e incluso más aún cuando tienes algún siniestro o accidente. Y si te está pasando eso, pues recuerda que nosotros como corredores de seguros te podemos ayudar a gestionar todos tus seguros, especialmente si eres una empresa que ya está encontrando que administrar los seguros para tus planillas se está volviendo un poco complejo. En la descripción de este video pues vas a poder encontrar nuestra información de contacto donde nos puedes escribir para ayudarte con tus seguros. Entonces, dicho esto, sigamos con los siguientes puntos que tenemos. Ahora, ya hemos hablado que la informalidad en Perú pues es un poco compleja, hace complicado que podamos competir de una forma justa con el resto del mercado, pero también estamos viendo que por la parte tributaria y legal no es tan compleja a diferencia de otros países. Y ese es el otro punto que te quiero compartir ahora en este programa, y es cómo nos vemos a comparación de otros países. Perú es realmente tan complicado, es tan complejo como a otros países. Y en este caso pues te puedo contar mi experiencia, porque además de ser corredor de seguros acá en Perú y trabajar con empresas peruanas, pues también tengo otra empresa donde nos enfocamos o nos especializamos en brindar consultoría digital, ¿sí?, a otras empresas. Por ejemplo, nos ha tocado trabajar con clientes de Estados Unidos, de México, España, donde los hemos ayudado con algunas herramientas digitales o con transformación digital. Entonces, me gustaría compartirte estas diferentes experiencias que he encontrado en los mercados para ver cómo estamos en Perú, ¿no? Entonces, el primer punto que sí podemos analizar y que es muy fácil de ver son los tamaños de mercado, ¿no? Esto es algo que sí me he dado cuenta que nos afecta mucho para emprender un negocio en Perú, y son los tamaños del mercado, ¿no? Porque el tamaño del mercado también nos limita en cuánta demanda existe para nuestro producto. Más aún cuando tenemos que competir con empresas informales, pues ese mercado se puede ir reduciendo más. Para una comparativa, vamos a ver a nivel de números. Por ejemplo, el 2023, el PBI total del Perú fueron 266 mil millones de dólares, ¿sí?, que es mucho dinero. Y si lo comparamos con el estado de Florida, ¿sí?, en Estados Unidos, no todo Estados Unidos, o sea, solamente el estado de Florida, generó 1.600.000 millones de dólares en PBI, ¿sí? Eso es casi 8 veces más el PBI de Perú. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues cuando tenemos un mercado que es tan grande, obviamente desarrollar una empresa es relativamente más sencillo porque hay un mercado más grande, ¿no? Por ejemplo, si hablamos a nivel de seguros, el mercado de seguros de Perú es chiquito, ¿sí? Es pequeño comparado incluso con Argentina, con Chile, con Colombia. Es uno de los países que tienen menor penetración de seguros en Latinoamérica. Entonces, claro, crear una empresa de seguros o generar un corredor de seguros en Perú o trabajar en el tema de seguros, pues es más complejo porque estás compitiendo en un mercado que es más pequeño, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde el mercado es mucho más grande. Y eso también lo vemos a nivel de compañías de seguros, ¿no? Acá en Perú pues tendremos en todo el Perú alrededor de 15 o 14 compañías de seguros. En la Florida, pues probablemente la última vez que revisé teníamos
solamente empresas localizadas de Florida de seguros, de compañía de seguros, pues teníamos alrededor de 25 empresas, ¿sí? Siendo solamente un estado, ni siquiera estamos hablando de todo el país de Estados Unidos. Entonces sí, cuando nos ponemos a analizar el tema de los mercados, pues sí es un poco más complejo porque en Perú, al ser un mercado más pequeño, la demanda es más pequeña, entonces competir se hace un poco más complicado, ¿no? Obviamente crecer en un mercado más grande es más sencillo que crecer en un mercado más pequeño, eso es por lógica. Eso tenemos el primer punto a nivel de mercados, ¿no? Cómo nos comparamos. Y luego también tenemos el tema cultural a nivel de empresa, no digo a nivel de sociedad, sino de cómo es la cultura empresarial en otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos ha tocado trabajar con empresas de Estados Unidos, pues la generación de negocios de alguna forma ha sido mucho más sencilla porque en Estados Unidos cuando tú logras brindar un buen servicio, ¿no? Cuando tú encuentras una empresa, cuando te contrata una empresa y tú le haces un buen servicio, es muy fácil que esa empresa te pueda seguir refiriendo a otras empresas del sector, quiera seguir haciendo negocios contigo. Es un mercado que te digo que a nivel de colaboración es muy abierto. A nosotros nos pasó que conseguimos un cliente grande en Estados Unidos del sector financiero y les gustó mucho cómo trabajamos y nos empezó a contactar con todos sus otros amigos, socios del mismo sector, en este caso en Miami, para poder hacer negocios. Y llegamos primero con un cliente y luego tuvimos 5 clientes adicionales en Estados Unidos y solamente por hacer un buen trabajo. Entonces, esto es algo que sí he encontrado en Estados Unidos que funciona muy bien, el tema de las referencias cuando tú logras entregar un buen producto o servicio. Cosa que en Perú no es que no exista, pero no, yo creo que sí nos cuesta en esa parte a nivel de cultura empresarial. Es un poco más difícil, tal vez estamos un poco más cerrados, no compartimos proveedores, no hacemos tanta colaboración, por ejemplo, entre empresas, ¿sí? Eso es algo que me da la impresión. Tal vez tú me puedas comentar en este video si lo ves de una forma distinta, pero en mi experiencia pues he podido ver esto, ¿no? Que en Perú la colaboración entre empresas es un poco más compleja, a diferencia de mercados de Estados Unidos donde pareciera que todo el mundo quiere hacer negocios juntos, no es como que nadie está, la gente compite, pero no es como que no quieran compartir la información, no quieran colaborar. Es como que hay un sentimiento mayor de colaboración entre empresas. Hay muchas más organizaciones también entre empresas, ¿no? En Estados Unidos podemos ver que hay mucho más dinamismo a nivel de asociaciones entre empresas, cosas que acá en Perú pues tenemos muy poquitas asociaciones. Eso a nivel cultural y por ejemplo también me ha tocado trabajar mucho con empresas de México y esto es algo que me gustó mucho, me sorprendió porque no conozco o no conocía tanto el sector de México, pero hay algo que me ha parecido muy interesante, es que, y no sé si es porque México tiene esta cercanía con Estados Unidos, pero muchas empresas de México están interesadas en profesionalizar sus empresas, en digitalizarlas, en llevarlas, digamos, al siguiente nivel, ¿no? Nos ha tocado trabajar con empresas que ya estaban posicionadas, que ya estaban creciendo muy bien, pero querían pasar al siguiente nivel, ¿no? Querían digitalizar su empresa, querían profesionalizarla, querían tener sistemas, etcétera, ¿no? Entonces estaban muy abiertas a la innovación tecnológica. Por una parte, pues me dio la impresión que era debido a la cercanía que tienen con Estados Unidos, tal vez esta cultura empresarial se ha compartido de forma más rápida con México, ¿no? Yo creo que esta es uno de los motivos. La sociedad comercial que ha existido entre México y Estados Unidos ha permitido compartir este conocimiento, innovación y muchas de las empresas que hemos conversado con México pues han querido innovar y han querido desarrollarse. Entonces esto es algo que hemos podido encontrar. Y por ejemplo en esta empresa consultora que tenemos pues la mayoría de nuestros clientes son del extranjero, de México, España, que están buscando esta digitalización. Me ha pasado que sí, hemos tenido clientes en Perú, pero todavía no hemos encontrado que el mercado esté tan abierto a esta digitalización, esta transformación de empresas, cosas que en otros países como México, Estados Unidos, España estaban mucho más abiertos, ¿no? No sé, hemos podido encontrar esa diferencia. Entonces sí, hay esas diferencias a nivel de cómo funcionan los diferentes mercados, ¿no? Entonces, por esa parte, pues sí, en Perú tenemos esta dificultad, que es un mercado más pequeño, que no se está desarrollando tanto, entonces la demanda es menor, entonces empezar una empresa
En Perú, donde el mercado es más pequeño y no se desarrolla tanto, pues es más complejo. Y más aún cuando no tenemos tanto, ¿qué te digo? Tantas sociedades entre empresas, tanta colaboración entre empresas para poder crecer. Entonces, por esa parte yo veo que sí es un poco más complejo o más complicado emprender un negocio en Perú versus otros países como Estados Unidos, etcétera, u otros países de la región que sí están buscando esta sociedad entre empresas, esta colaboración o esta transformación digital, ¿no? Entonces, por esa parte, pues sí veo que en Perú lo estamos teniendo un poquito más complicado. Otro punto importante, sí son los costos de operación. Y acá en Perú sí tenemos una gran ventaja, es que los costos de operación o iniciar una empresa en Perú son relativamente bajos si los comparamos con otros países como puede ser Estados Unidos o España. De hecho, abrir una empresa en Estados Unidos es rápido, no es tan costoso, pero si consideras que tienes que contratar personas en planilla, cuánto es el sueldo mínimo que tienes que pagar para contratar una persona en Estados Unidos, porque si tú constituyes una empresa en Estados Unidos, tienes que contratar a todas las personas de forma legal, no es como en Perú donde 80% de las empresas del mercado pues trabajan de forma informal. En Estados Unidos sí tienes que contratar a las personas de forma formal, con planilla, pagarle todos sus beneficios. Y estos son costos bastante altos para poder iniciar un negocio, ¿no? Entonces, en Perú, pues tú puedes iniciar un negocio con relativamente poco capital, pero si tú quieres, por ejemplo, iniciar, hacer una tiendita de jugos en Estados Unidos, en Miami, pues no sé, vas a estar hablando de inversiones de $50,000 hacia arriba por los productos los locales o hasta te diría más, he visto proyectos que solamente una tiendita, solamente arrancarla estás hablando de $100,000. Cosas que en Perú pues no son costos tan altos, ¿no? A nivel de mano de obra, a nivel de implementación, a nivel de iniciar, ¿no? Y también si lo ves a comparación de otros mercados como España, donde los costos laborales, los beneficios laborales son mucho más altos que Perú, pues ahí sí tenemos una ventaja en Perú, que nuestros costos para iniciar una empresa son mucho más bajos a diferencia de otros mercados más grandes como Estados Unidos o España. ¿Esto qué quiere decir a nivel de nosotros que estamos en Perú, que estamos emprendiendo, que tal vez quieres iniciar un negocio o ya tienes un negocio y quieres ver las perspectivas? Entonces, vamos a resolver esta pregunta. ¿Es realmente difícil iniciar un negocio en Perú? Sí es realmente difícil, si es que lo vamos a hacer de forma formal, como debemos hacerlo todos. Sí es difícil, pero no es imposible. ¿Sí? No hago este video como para desanimar a las personas y diga, no, o sea que no emprendas en Perú porque es horrible. No, al contrario. Yo creo que todos los que vivimos en Perú tenemos una obligación con nuestro país de crear más empresas, porque lo que nos falta para seguir creciendo como mercado y darle más dinamismo es crear más empresas, ¿sí? Pero crear más empresas de forma formal, ¿sí? Empresas formales. Lo que nos falta para que nuestro mercado siga creciendo, para que la demanda interna sea mayor, es crear más empresas formales. Eso es lo que nos falta como país, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien el mercado pues aún es pequeño, está en crecimiento, sí existe una demanda de productos o servicios que no existen en el mercado porque no hemos creado estas empresas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de los productos para oficina, los cuadernos, los lapiceros, las plumas. Eso que en otros mercados, por ejemplo Estados Unidos, España o en Japón está súper desarrollado, digamos. Hay empresas o hay tiendas en otros países que solamente se dedican a venderte 1,000 variaciones de un lapicero, de plumas o de cuadernos, etcétera, para trabajos de oficina. Pues eso en Perú hasta hace unos años no lo teníamos. Pero he visto, porque por ejemplo yo quería comprar un cuaderno que me gusta mucho, que es el Bullet Journal, que lo tenía que comprar siempre por Amazon porque en Perú no hay, o no lo traían, o no había la marca. Entonces, hace años no existía, ahora estoy viendo que ya existen empresas que se están creando, que están solamente especializadas para venderte cuadernos con hojas de calidad, lapiceros especiales, plumas, etcétera. Cosas que no existían hace 3 4 años. Pero existía el mercado, porque al igual que yo, existían otras personas que importaban estas cosas de forma directa porque no lo encontramos en el mercado. Entonces sí existía una demanda que todavía no se podía satisfacer a nivel local. Pero ahora yo estoy viendo por internet y me alegra mucho que existen muchas empresas que ya están trayendo diferentes marcas de cuadernos, de lapiceros, porque existen personas que les gusta la caligrafía, que les gusta el diseño, etcétera,
Entonces se están creando estas nuevas empresas. Entonces, si bien todavía tenemos un mercado que es pequeño, pero existen segmentos importantes, ¿sí?, que están demandando este tipo de servicios o productos. Y esta es una gran oportunidad, así como la parte de comercio digital hasta hace 2 3 años no lo teníamos desarrollado casi nada, casi no se vendía nada por internet. Bueno, debido a lo que pasó hace 3 4 años tuvimos que cambiar eso, y hoy día muchas empresas están vendiendo todos sus productos por internet, y esto es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque hay una gran oportunidad en, obviamente, un mercado más grande, hay más competencia, es más fácil de crecer. Pero cuando tenemos un mercado pequeño donde hay segmentos, nichos de demandas, si nosotros somos los primeros en satisfacer ese tipo de productos, pues vamos a poder crecer con el mercado, ¿sí? Es muy importante ser los primeros en cada nicho de mercado, ¿no? Otro tema que también he visto, que me alegra mucho, por ejemplo, el tema de la comida coreana, que a mí me gusta mucho. Recuerdo cuando yo trabajaba en una empresa industrial, nos visitaron una vez uno de los representantes de esta fábrica. Teníamos una fábrica en Corea, entonces nos visitaron desde Corea y buscamos restaurantes para comer acá comida coreana en Perú, y habían varios restaurantes en la avenida Aviación, pero te digo, eso ha sido hace 15 años, ¿no? Entonces existían estos restaurantes, pero no era como que tan común, ¿no? No existían, pero no habían tantos. Era más que nada para gente coreana que vivía en Perú, ¿no? Pero ya sabes, gracias a estas series coreanas, el K-pop, el K-drama, todo el mercado peruano le empezó a interesar y decir, oye, ¿cómo es esta comida? Y ahora vemos que hay un montón de restaurantes coreanos ricos y muy buenos. Entonces, existen estas oportunidades, ¿no? Todavía somos un mercado pequeño, pero existen segmentos con necesidades que todavía no están cubiertas de forma local. Entonces, esta es una gran oportunidad. Entonces, resumiendo este programa, sí, emprender en Perú es difícil, pero no es imposible. Y tenemos una gran oportunidad, y es enfocarnos en estos segmentos del mercado que todavía no están desarrollados, pero sí tienen una demanda importante. Entonces, nos podemos entrar y no hay que ir, ¿qué te digo?, a inventar la pólvora. Pues nos falta. Es sencillo, solamente con ver lo que existen en otros mercados, pues lo podemos ver y decir, ok, esto existe en Perú, y preguntar, ¿no? ¿A cuánta gente le interesaría? O sea, te sorprendería la cantidad de personas que compran la forma directa, que compran directamente AliExpress o Amazon, o por ejemplo todo el tema de las cámaras o las luces para grabar un video. Hasta hace unos años, pues el mercado existía una demanda, pero había muy pocos importadores de estos productos. Y ahora que ha crecido la demanda, pues sí, ya hay más importadores de estos productos. Entonces, existen muchos nichos que podemos desarrollar, ¿sí? Entonces, para cerrar este programa, pues es eso. Quiero cerrar con esto. No es difícil, es difícil emprender en Perú, pero no es imposible, y hay unas grandes oportunidades que tenemos en el mercado por desarrollar, pero eso sí, y esa es mi recomendación, y esto es lo que quisiera para todas las personas que emprenden en Perú. Y es que si vamos a hacer un negocio, lo hagamos de forma formal, porque es la mejor forma que podemos ayudar a que todo el mercado siga creciendo. Y si quieres ir creciendo como empresa, pero todavía no conoces bien cómo funcionan los seguros, pues no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde te hablamos todo acerca de seguros y lo tratamos de explicar de la forma más transparente y honesta para que lo puedas entender y lo puedas utilizar en tu empresa.